Navasi, ¿cómo le va? Muy bien, así es. Finalizó finalmente el Gabinete Económico Social encabezado por Alberto Fernández y ministros de distintas carteras que hoy en un rango de 5 horas, desde las 9:30 de la mañana hasta hace un ratito nada más, le presentaron distintas soluciones, resoluciones desde cada uno de los ministerios para hacerle frente al avance del coronavirus. Lo que se está pensando por estas horas y va a ser comunicado hoy a la noche, se vienen nuevas medidas. Por un lado, lo que trascendió es restricciones al transporte y ampliar licencias. Esto lo que busca principalmente es disminuir la circulación de la gente, porque ustedes saben que cuanto menos personas circulen, menos puede circular también el virus. Y por el otro lado, lo que se está pensando es qué medidas económicas tomar para evitar una caída tan fuerte de la actividad. ¿Qué compensaciones económicas se les va a dar a los sectores más afectados, a las personas más afectadas, justamente para atravesar esta cuestión? Eso fue lo que se estuvo conversando hoy, puertas cerradas, dentro de la Casa Rosada, y como les decía, va a haber seguramente resoluciones, nuevas medidas esta noche que van a ser comunicadas desde Casa Rosada. Pero por otro lado también la comunicación fue con los otros presidentes de la región. Estamos hablando todo lo que es Sudamérica. Porque la teleconferencia para tomar medidas articuladas en toda la región, porque ustedes saben que el coronavirus ha llegado a Latinoamérica y todo lo que es el sur al mismo tiempo. Entonces ya son distintos países los que están activando resoluciones. Es el caso hoy de Perú y de Ecuador, que ha también restringido toda la circulación. La cuarentena es obligatoria para todos los ciudadanos. Algo bastante en línea ha definido ayer el propio Alberto Fernández, con la suspensión de clases por 15 días, pero todavía con una medida más acotada, que no implica lo que es la cuarentena obligatoria y que solo puedan salir aquellos que cumplan una labor esencial. Eso es lo que trascendió hasta el momento. Y también, es lógico que se comuniquen con los otros mandatarios, porque hay un tema de cierre de fronteras también. Hay un tema de cierre de fronteras que ya lo están haciendo todos los países, incluido Argentina, y esto que te decía que parece es el próximo paso, que solo puedan salir aquellas personas que tengan un trabajo o que sean parte de una actividad esencial. Por ejemplo, supermercados, por ejemplo, gente que trabaje en una farmacia. Esto podría ser lo que comunique esta noche Alberto Fernández. Lo que sí se viene en Dani son algunas medidas económicas justamente para paliar el efecto del coronavirus sobre determinados sectores. Y para ello tenemos una comunicación en Skype con Ariel Korenberg. Ariel, ¿estás ahí? Daniel y Agustina te saludan. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Se escucha? Se escucha perfecto y ahora te vemos. Dale. Muy bien, ¿estás desde tu casa? Estoy desde casa a punto de entrar en videoconferencia con algunos alumnos para ir probando estas clases virtuales. Por eso le decía a tus colaboradores que hoy probemos el Skype a ver qué onda. Bueno, si no, ahora que mencionás esto, en el colegio de mi hijo ya en el día de hoy y mañana se estaban reuniendo todos los docentes para precisamente implementar este plan para que los chicos también sigan estudiando en sus casas y tener todo esto. Y ustedes evidentemente ya lo están haciendo y hoy ya lo empiezan a probar con sus alumnos. Sí, no es fácil. No debe ser. Tenemos que me compete, acabo de cumplir 50 años y estaba en el trámite de jubilación ya, porque me cansé de la economía y la política y quiero dedicarme a la música. Pero en fin, estamos haciendo un salto tecnológico de un día al otro, yo creo que es factible. Bien. Ariel, primeros impactos económicos que pueden tener las medidas anunciadas ayer por el propio Alberto Fernández, a decir, cierre de fronteras, suspensión de las clases. ¿Qué es lo primero que vamos a notar o cuál es el primer impacto, lo más inmediato? Mirá, son todos impactos negativos en sí, digamos. Acá la prioridad número uno es capear esta crisis de salud y luego pensar en cómo reconstituir el sistema económico después de la crisis. Entonces, mi reflexión es la siguiente. Mirá vos la importancia que tiene el tema de mantener cuentas fiscales más o menos ordenadas, porque hoy
lo que están buscando todos los países en desarrollados o emergentes es brindar medidas de alivio fiscal que no son precisamente las que se anunciaron ayer. Las que se anunciaron ayer no son medidas económicas, sino atinentes a poder sortear la crisis de salubridad que está provocando el coronavirus, y eso impacta en que se corte el transporte y por supuesto va a caer más la actividad económica de lo esperado. O sea, este año lo tenemos seguramente perdido, ya lo veníamos perdiendo en términos de la falta de reactivación económica que no podía generar el anterior gobierno y el presente al asumir. Ya estaba perdido y bueno, esto lamentablemente, no por Argentina, pero sí por el mundo mismo, que hoy tuvo y está teniendo un lunes negro mucho más importante que el otro que hablábamos la anterior vez. Argentina va a perder el año directamente, sin importar los números. Entonces te decía, para mí lo importante es entender que cualquier medida de alivio fiscal bienvenida, pero no de incentivar la demanda porque la gente se va a quedar en sus casas. Entonces, los países que tuvieron fortaleza durante el auge de commodities, como otros países de América Latina, en términos de acumular reservas y generar ahorro, van a poder, en términos de economía, no hablo de salud, amortiguar mejor los efectos negativos de esta crisis y salir más indemnes a la crisis. Argentina no puede, lo va a otorgar, pero va a tener otro impacto que ahora te digo. Puede otorgar medidas de alivio fiscal como más moratorias, baja de impuestos, que sería lo correcto, subir la UH y por supuesto subir eso desde el vamos, independientemente cómo se financia el gasto público en salud. Pero eso son todas medidas que todos los países están adoptando. El problema es llegar a esta crisis, ¿sí?, fortalecidos en términos fiscales, para que todo este tipo de medidas de alivio fiscal no provoquen un aumento en la emisión monetaria y la inflación, que es lo que seguramente va a pasar en Argentina el día de mañana. Vos, Ariel, los otros días acá cuando estuviste en el piso con nosotros, sí, hablabas y decías que Brasil está en ese sentido un poco más fuerte. Claro, exacto. ¿Por qué? Porque Brasil lo que hizo durante más de 10 años, durante el auge de commodity, te recuerdo, te tomo a vos como líder de la audiencia, digamos, recuerdo a los oyentes, mirá, Daniel, Brasil es uno de los principales exportadores de soja y ahora estaría incluso superando a Estados Unidos. Nosotros no estamos tan mal, somos el tercer exportador de soja en el mundo, por eso lo que pasa en términos climáticos con la cosecha de soja es tan importante tanto para nosotros como para el mundo y influye en el precio. Ahora, vos fijate, Brasil, con tantas características muy parecidas a nosotros, entra en esta crisis. Brasil va a tener crisis igual, pero entra en esta crisis con 4% anual de inflación. Nosotros estamos entrando en esta crisis con no menos de 50% anual, habiendo tenido durante 10 años inflación de 2 dígitos, mientras Brasil tenía menos de 10%, por no decir 4%. Y otra de las fortalezas que tiene Brasil es que cuando ha tenido crisis, por ejemplo, en la crisis del 82 de la moratoria o en la crisis cuasi hiperinflacionaria de los 80 y más adelante, ha respetado el poder adquisitivo de los depósitos de los ahorristas, cosas que no hizo Argentina. Y eso es un dato positivo a la hora de analizar la fortaleza financiera y la fortaleza fiscal de un país, ¿no? Brasil tiene muchísimos problemas fiscales, tiene problemas también en su sistema previsional que le impacta fiscalmente. Le ha caído también el precio de la soja de $600 a 300 como a nosotros, pero llega a este ciclo con una cantidad de reservas internacionales en el Banco Central y una credibilidad de su Banco Central y reputación de la política económica que supera a Bolsonaro y que es heredero de lo que hizo Fernando Henrique Cardoso y el mismo Lula en su momento, que fue una política de
cuentas fiscales ordenadas, al mismo tiempo, por supuesto, que cada uno le da su tamiz político, como ser el plan Hambre Cero o los incentivos sociales que dio Lula y que permitió acrecentar la clase media en Brasil. ¿Sí? Otra de las medidas que trascendieron, que por el propio Alberto Fernández, que dijo podría ser se tomen en este momento, tiene que ver con un aumento de la asignación universal por hijo. ¿Qué efecto tendría esto y si el Estado tiene el respaldo en este momento para hacerle frente a todos estos gastos imprevistos? Los gastos hay que hacerlos, no es cuestión ahora de criticar cómo se financien. Claro. Digamos, cuando yo hago la crítica anterior, tiene que ver con esto, o sea, de cómo vamos a salir de la crisis. Claro, ahora estamos, y me incluyo, ansiosos por superarla, por pasar esta semi-cuarentena, que todavía no entendemos bien por qué no es más profunda, y que es un beneficio-costo, los economistas decimos en inglés trade-off, intercambio entre beneficios y costos, muy duro, entre la salud pública general de todos y la actividad económica que respalda la salud misma, porque vos también si cortás la economía en forma total, es muy probable que te dañe la estructura económica para el futuro, digamos. Y entiendo los dilemas que presenta el gobierno y me parece muy positivo la conferencia de prensa que Alberto dio ayer. No obstante, quiero señalar dos cosas. De vuelta, pensando en la post-crisis, y bueno, sí, todas las medidas de gasto público de salud que hay que tomar, el aumento de la UH, totalmente de acuerdo, hay que compensar las medidas y sobre todo hay que compensar en términos de alivio fiscal, moratorias, postergación de vencimiento de los impuestos de las pymes y de todos los productores del sector, digamos, médico y sanitario, incluido el conjunto del sector salud privada y por supuesto salud pública. Vos sabés que la AFIP y la educación, y sobre todo la educación que va a tener un impacto. Vos sabés que la AFIP hasta el día de ayer había, no quiero decir apretado, sino apurado a la UBA para que cumpla sus compromisos fiscales. Realmente me parece que hay una falta de orientación general, no solo de este gobierno, sino del sistema político argentino respecto a lo que son las crisis de salud, ¿no? Y quería acotarte, en términos negativos, ayer no estuvo el ministro de Salud, ¿sí? O sea, me parece muy positivo las palabras de Alberto Fernández, la tranquilidad con que nos transmitió, pero la verdad que ya hablo como ciudadano, no como economista, la tranquilidad la tendría que haber dado y la tiene que dar el ministro de Salud. O sea que de hecho, como yo a veces critico en términos de economía, de hecho, no hay ministro de Salud, pero tampoco hay ministro de Economía. Todo está en manos del presidente Alberto Fernández y antes de Macri y antes de Cristina Kirchner. O sea, está demasiado concentrado el poder. Y el sistema de salud está sostenido por los profesionales independientes de la línea técnica media a la cual yo propongo darle la dirección absolutamente de todas las instituciones, incluso el Ministerio de Salud, así como en el caso educativo. Porque la verdad que las decisiones de la clase política en general, salvo excepciones, son completamente erróneas. Se subestimó completamente la crisis por parte del ministro de Salud. Disculpen que dé mi opinión particular. Y ayer no mostró, ayer y anteayer no estuvo mostrando la tranquilidad suficiente como sí la mostró el presidente. Ariel, gracias a Dios. Pero no puede estar todo en manos del presidente. Sí. Digo, obvio que es muy buena la conferencia entre el presidente Larreta y Kicillof, las principales autoridades de los distritos del país, de los principales distritos. Ante esta crisis tenían que dar una palabra, pero antes tiene que haber un ministro de Salud que ataje los problemas y un ministro de Transporte que controle Ezeiza como corresponde. No hubo control sanitario, sino una mera declaración jurada, un papelito hasta el presente. Entonces, ¿esto refiero a qué? A la post-crisis sería necesario que el conjunto de los ciudadanos, no solo del sistema político que a veces no lo hace, y en eso incluyo el Congreso, repiense el sistema de salud pública. Porque el sistema de salud pública para mí está atado de los piolines
y le falta recursos que están en manos de las obras sociales sindicales, si vos me permitís que abra el tema. ¿Por qué Argentina es el único país del mundo que tiene parte de su sistema de salud público en manos de sindicatos y no del sector público? Es decir, nosotros necesitamos más recursos en el hospital público de lo que hay, muchísimo más, y está en manos de un sector que no tiene los conocimientos suficientes como los líderes sindicales, que tienen conocimiento para defender a sus trabajadores, no para generar un sistema de salud, si me permitís la opinión. Bien. Estos son debates que Argentina no se da desde los 70 para acá. ¿Cómo funciona un sistema de salud pública con recursos propios y personal técnico a cargo de la salud pública? No a cargo de un ministro de transporte que no tiene nada que ver con el transporte, o de un ministro de salud que dio pruebas de que no es operativo. ¿Qué crees que pasa con el consumo? Digo, en estos últimos días, con una posible cuarentena obligatoria ya en puerta, sí, y gente que sale a abastecerse y compra además, ¿puede haber un impacto esto en los precios? ¿Crees que desde el gobierno lo van a seguir de cerca, lo van a poder controlar? Mira, hay dos fenómenos que pueden hacer que aumenten los precios o, por otro lado, ralentizarlos. Uno pensaría que ante la cuarentena de hecho que tomó la gente, porque lo que decretó el gobierno no es una cuarentena, sino por ahora un corte en las clases, a mi grueso entender, presenciales del sistema educativo. No es una cuarentena esto, porque la gente puede seguir viajando al interior, por ejemplo. No, sí, por eso te decía, en vistas de una posible cuarentena ya obligatoria, y la gente que entonces, en esta crisis también salió a comprar, no lo estaba dando por hecho. Claro, por supuesto, o sea, durante la futura cuarentena formal, que ya empezó de alguna manera, de hecho por la gente, puede ser que hay una fuente que te diría, una variable que te diría, bueno, no va a haber tanta demanda, pero por otro lado este shock de demanda dada por la ansiedad de la gente ante la paranoia de las fallas de comunicación de la política pública, lo que se produce es un aumento sin duda en los precios, porque no hay stocks ya en los comercios, por supuesto. Por eso la clave acá es el incentivo fiscal a la producción, no solo de los medicamentos e insumos médicos que las clínicas, sanatorios y hospital público necesiten, por supuesto, así como los mecanismos para seguir importando, con toda la quiebra de los suministros internacionales que suceda. Por eso es clave la capacidad que tenga el Estado argentino, sino los incentivos fiscales para que los productores de alimentos puedan seguir produciendo a un ritmo suficiente, dado que se han agotado los stocks o se estarían agotando los stocks en los supermercados. Entonces, el efecto inflacionario yo lo veo más factible, una aceleración de la inflación, aun cuando uno piense que a mediano plazo la demanda va a caer, ¿sí? Pero en el día a día lo que estamos viendo es un agotamiento de los stocks y un shock en la demanda de corto plazo, porque bueno, nos vamos a quedar encerrados. Es lógico que los precios tengan que ajustar en función de lo que el productor y el comercio y el transporte y la logística sienten que es: se agotaron los stocks, ¿a qué precio en el futuro cercano voy a reponer las mercaderías? Esa es la pregunta que se hace la pyme productora, las grandes empresas alimenticias, los grandes supermercados y superficies comerciales, los shoppings. ¿A qué alquiler van a cobrar? Es decir, hay una incertidumbre sobre los precios de las mercaderías cuando tengan que reponerse. Es clave qué va a pasar entonces también con el tipo de cambio, ¿sí? Y lamentablemente, por eso te decía que quería hablar de música, no son buenas noticias las que vienen del exterior, porque por más que la tasa de interés que decidió nuestro verdadero presidente del Banco Central, Robert Powell, de la Reserva Federal, la decidió bajar a cero en prevención de una profundización de la crisis,
la verdad que la demanda mundial de todas las exportaciones en este momento está cayendo. Es impresionante el lunes negro que estamos viendo. Absolutamente todos los activos, acciones, bonos e incluso metales como el oro están cayendo, ¿sí? La señal que dio el presidente de la Reserva Federal, la verdad que es inquietante. Bajó por primera vez en la historia, segunda de la crisis del 29, la tasa de interés para financiarse a los bancos y a las grandes empresas en Estados Unidos y por lo tanto en el mundo a 0, porque no hay demanda. Permitime hacer una nota más de economista. El mundo va hacia una deflación, de baja de precios. Argentina va, esperemos que no, hay una posibilidad que no, a una aceleración inflacionaria, al contrario de lo que va el mundo. Cuando digo el mundo, estoy incluyendo también países fronterizos como Uruguay, Brasil, por lo que hablábamos antes, Daniel. O sea, claro, esos países al llegar fortalecidos van a tener otro tipo de problema, que se les cae la demanda y se les caen los precios. Nosotros tenemos otro tipo de problema, de que aumenta la demanda, se agotan los stocks y los precios van a subir. Ariel, y en otros países, como por ejemplo en Italia, en España, ya se han tomado, acá estamos esperando las medidas económicas para paliar esta crisis, ¿ellos ya han tomado algún tipo de medida? Mirá, en general lo que han tomado primero es un aumento, incluyo a Estados Unidos en eso, y han tenido cierta discusión digamos, partisana política que yo mismo critico entre demócratas y republicanos. Han tomado medidas como las que yo conté, aumentar, redistribuir presupuesto al gasto de salud desde el vamos, ¿sí? Pero sobre todo reducir impuestos. Absoluta, digamos, tanto Italia como España están elaborando medidas de ese tipo, y las medidas que mandó Trump al Congreso de Estados Unidos, mal manejada quizá la comunicación, han sido básicamente de alivio fiscal, baja de impuestos. Cosa que Argentina, por ahora, no aparece. Está muy bien. Muy bien, te escuchamos atentamente, por supuesto. Muchas gracias, sí. Ariel. Y me quedó una pregunta personal para con vos, Ariel. Bueno. Porque ya desde el otro día, cuando estuviste acá, ahora lo nombraste nuevamente, querés dedicarte a la música. ¿Cuál es tu instrumento? La gente se lo pregunta, ¿eh? Este muchacho que es cantante, va a tocar el bajo, va a tocar la batería, ¿para dónde va? No, a mí me encanta el blues y el rock, y soy un gran frustrado porque no canto bien. Y me encanta el blues y el rock nacional primigenio, de Manal para acá. Muy bien, pero ¿tomás clases? ¿Estudiás algún instrumento? ¿O lo decís en broma esto de que me quiero dedicar a la música? No, acá abajo, esta es mi oficina casa. Acá abajo tenemos una batería, tenemos bajo y tenemos guitarra. De vez en cuando le damos. Bueno, sí, hoy sacás la guitarra de vez en cuando seguro. A veces la saco de ropero. También, y guitarreás de economía también, por supuesto. Y bueno, tratamos de ser consistentes en la guitarreada, digamos, usar los acordes apropiados. Ojalá que en algún momento nos comuniquemos con vos para que nos toques algo con tu banda, ponele. Dale, cómo no, dale, voy preparado. Muchísimas gracias, Ariel, por esta comunicación. Un gustazo, muchas gracias. Como siempre. Buenas tardes.